Ahora, para presentar el caso clínico, le doy la palabra a la doctora Micaela Camporro, R1 de Clínica Pediátrica, que va a presentar a la paciente. Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio al caso clínico. El caso clínico hace referencia a una paciente de 13 años de edad, previamente sana, sin antecedentes de relevancia, que tenía un cuadro clínico de 15 días de evolución, de vómitos, tenía 1 o 2 vómitos por día, estaban asociados a decaimiento y a marcada pérdida de peso. La paciente se encontró afebril en todo momento. En ese contexto, decide consultar en un centro cercano a su hogar y le realizan un laboratorio en donde se evidenciaba una marcada pancitopenia, como podemos ver ahí, 2.000 glóbulos blancos, una hemoglobina de 3,1, un hematocrito de 9,9 y 35.000 plaquetas, y tenía también insuficiencia renal, tenía una urea de 542 y una creatinina de 28,4. En ese contexto, se la deriva a un centro de mayor complejidad en su ciudad de origen, donde le repiten el laboratorio, en donde continuaba o persistía en esta pancitopenia y esta insuficiencia renal, y le piden también una RDH que estaba marcadamente aumentada, un valor de 464. En ese contexto deciden hacerle una ecografía renal que evidenciaba atrofia renal y por persistencia de la pancitopenia deciden realizarle una punción de médula ósea. Debido a esta ecografía que mostraba esta atrofia renal en asociación con los parámetros de laboratorio, se la asumió como una enfermedad renal crónica con necesidad de terapia de reemplazo renal permanente, por lo que se la deriva al Hospital Italiano como centro de mayor complejidad. Aquí acude a la central de emergencias en mal estado general, con palidez cutáneo mucosa, estaba hemodinámicamente estable, vigil y reactiva, tenía algunos signos de deshidratación, mucosas semihúmedas, edemas periféricos, pulsos periféricos presentes y simétricos, y se encontraba febril. Deciden así realizarle un laboratorio, un hemocultivo, se realizó la interconsulta con ERIP y con nefrología y se decide su internación en unidad de cuidados intensivos pediátricos. Un poco acá para reflejar cómo ingresa la paciente al hospital. Vemos la pancitopenia, la hemoglobina 7,1, hematocrito de 20, leucocitos de 2.800, 55.000 plaquetas, y con falla renal vemos acá creatinina de 9,4 y urea de 21,9. En ese contexto, a la paciente se le hace la interconsulta con cirugía pediátrica para la colocación de un catéter central ARRO y un catéter de hemodiálisis de tipo Majurcar para iniciar inmediatamente terapia de reemplazo renal. Una vez internada en terapia, se le realizó una ecografía renal Doppler y por vómitos persistentes y dolor abdominal, le hacen también un ecodoppler hepático. Además, como para investigar un poco acerca de la etiología de la enfermedad renal, solicitan anticuerpos anti-DNA, antilúpico, anticardiolipina, beta-2-glicoproteína, BDRL, VIH y anticuerpos para hepatitis, los cuales todos resultaron negativos. Se hizo también dosaje de complementos que se encontró disminuido, C3 y C4, y poblaciones linfocitarias con distribución y porcentaje adecuados, porcentajes absolutos disminuidos en contexto de esta leucopenia. Y un poco para mostrarles acá lo que se evidenció en la ecografía renal se evidenciaron ambos riñones reducidos de tamaño, con aumento de la ecogenicidad parenquimatosa, y los parámetros Doppler renal estaban conservados. Y por otro lado, a nivel del Doppler hepático, se observó un hígado de ecoestructura heterogénea, presencia de circulación colateral espleno-renal y esplenomegalia. Bien. Bueno,
Además, en la ecografía renal se evidenciaban, bueno, como dijimos, los dos riñones pequeños, disminuidos de tamaño, y en el polo superior de uno de los riñones un quiste cortical simple de 15 milímetros. En ese contexto se decide no realizar biopsia, dado el pobre rédito diagnóstico. Bueno, entonces, como para resumir, esta paciente ingresó a la unidad de cuidados intensivos con un cuadro de insuficiencia renal, con valores de urea elevado, hipocalcemia severa, hiperfosfatemia y acidosis metabólica, los cuales estos parámetros fueron mejorando a lo largo del tiempo con la terapia de reemplazo renal. Acá vemos, como para que podamos identificar, este fue el primer laboratorio, y vemos cómo los parámetros fueron mejorando. Bueno, también como parte de la valoración etiológica por esta pancitopenia que tenía la paciente, desde lo hematológico, se hizo un inmunohematológico que arrojó un CUMS negativo. La paciente en otro centro se le había hecho una citometría de flujo que no se evidenciaban hallazgos patológicos, y se le hizo un frotis de sangre periférica de donde se evidenciaba policromatofilia, anisocitosis, macrocitosis, microcitosis y esquistocitos más de 5 por mol. Y desde lo hepatológico, secundario a esta ecografía que mostraba circulación colateral y hipertensión portal, se solicita hacer una angio-TC y una biopsia hepática. Acá tenemos los resultados. Se observó en la angio-TC un hígado con realce discretamente heterogéneo, signos de hipertensión portal y esplenomegalia con presencia de colaterales portosistémicas y nefropatía crónica. Secundario a esto, un poco se asume la insuficiencia renal crónica, secundaria a la nefropatía. Y en la biopsia de hígado se evidenciaron características morfológicas compatibles con fibrosis hepática congénita. Bien, y desde lo hematológico se recibe la biopsia del momento agudo cuando la paciente consulta por primera vez, en donde se evidenciaba una celularidad mayor a 10, y para descartar que fuese secundario a una patología de base, se reprogramó aquí en el hospital una nueva biopsia de médula ósea que resultó sin aplasia medular. ¿Sí? Acá está el resultado. En las poblaciones analizadas se detectaron alteraciones de la célula granulocítica a un aumento relativo de estadios intermedios y cambios reactivos. Con esto se descarta la aplasia medular, aunque la paciente persistía con pancitopenia, por lo que requerían múltiples transfusiones. Bueno, en este contexto la paciente tenía insuficiencia renal crónica, algunos hallazgos quísticos en la ecografía renal, hipertensión portal más fibrosis hepática congénita. Entonces, nosotros lo que hicimos fue sospechar de alguna ciliopatía, como por ejemplo nefronoptisis, para lo cual realizamos la interconsulta con genética, en donde se le pide a la paciente todo este perfil genético, esa secuenciación de exomas, que aún está pendiente de resultado, pero con la sospecha fuerte de que sea una nefronoptisis. Entonces, un poco acá como para resumir lo que terminó ocurriendo con la paciente es que desde lo hematológico fue una pancitopenia sin aplasia medular, más que nada asociado a este hiperesplenismo por hipertensión portal. Desde lo hepatológico, bueno, la paciente presentaba hipertensión portal sin varices esofágicas confirmada por VEDA, fibrosis hepática congénita y un PEL de 30. Y desde lo renal, padecía una insuficiencia renal crónica con requerimiento de diálisis diarias, que pasó a ser trisemanal, quistes corticales e hipertensión arterial de regular manejo. En ese contexto se decide realizar la valoración pretransplante de tipo hepato-renal. Bueno, ahora damos lugar a que tome la palabra el equipo de nefrología pediátrico, como para continuar la presentación. Sé que...
está conectada. Hola, ¿cómo están? Bien, ahí te voy pasando, Paula, la presentación. Dale. Bueno, nosotros vamos a tratar de resumir un poquito en unas brevísimas diapositivas cómo se presentó clínicamente esta chica, cómo la pensamos, cómo la interpretamos, qué opciones terapéuticas tenemos para ella y cuáles son los diagnósticos presuntivos que tenemos, porque como dijimos, todavía, digamos, la evaluación diagnóstica no está completa porque falta el estudio genético. Así que la próxima. Con respecto a la presentación clínica, recién, bueno, ya la presentaron muy bien, pero resumiendo, es una chica de 13 años que viene derivada a otro centro con un cuadro de insuficiencia renal para empezar diálisis. No tiene antecedentes previos de importancia, es una chica que cuando uno la pesa y la mide en el momento en que llega, es una chica que estaba en talla en percentilo 25, se la veía demasiada, desnutrida, pálida, con un color medio amarillento, con mal aliento, en regular a mal estado general. Es una paciente que lucía enferma. Casi cuando uno la veía entrar por la puerta se notaba eso, ¿sí? Sin embargo, era una paciente que de peso estaba muy bien, pero resulta que cuando uno la evalúa, estaba hipertensa y estaba hipervolémica. Prácticamente su peso seco fue casi alrededor de 10 kilos menos del peso de ingreso. Era una paciente que la familia no notaba una enfermedad, salvo cuando empieza a vomitar, no la veían tan mal hasta que consultan y ellos asocian a esta enfermedad que tiene 15 días de evolución. Y el laboratorio, obviamente, lo que llama más la atención es el valor de creatinina y el valor de uremia que tenía la paciente, que eran altísimos, la hipertensión arterial severa, secundaria sobre todo, no podemos decir exclusivamente, pero a hipervolemia y retención de agua, porque la paciente estaba oligoanúrica en realidad. La que sigue, bueno, lo que también ya se conversó, más allá del fallo renal, la paciente tenía pancitopenia, tenía leucopenia, tenía plaquetopenia y tenía una anemia importante. Obviamente, en un primer momento se pensó que por ahí podría haber algún cuadro de microangiopatía trombótica por la anemia y la plaquetopenia, pero bueno, eso rápidamente se descartó con todos los marcadores de hemólisis que fueron negativos, si bien inicialmente la LDH parecía un poquito elevada. Y desde el punto de vista del medio interno, la paciente tenía una acidosis metabólica importante con un anión GAP que estaba elevado, tenía una hiponatremia leve y lo que más llamaba la atención era que tenía una hipocalcemia y una hiperfosfatemia muy importante secundaria a un hiperparatiroidismo severo. En la orina era digamos, una muestra que mostraba una densidad urinaria neutra, o sea, una densidad urinaria alrededor de 1010. Eso hace pensar en que este riñón no concentra la orina. Tenía una proteinuria importante, pero sin embargo la paciente no tenía síndrome nefrótico. Si bien la albúmina estaba un poco disminuida, era mayor de 3 y no tenía signos inflamatorios en el sedimento de orina, tenía algún que otro glóbulo rojo aislado, pero no era una orina que mostrara cilindros, hematuria, es decir, signos inflamatorios. La que sigue. Bueno, entonces las primeras cosas cuando llega este paciente que uno debería preguntarse es si se trata de una patología aguda o crónica, cuál es la causa, si esto puede ser algo inmunológico, genético, alguna malformación de la vía urinaria, que es la primera causa de enfermedad renal crónica en pediatría, y a qué se debía ese compromiso hematológico tan importante que tenía la paciente, si eso era primario o era secundario. La que sigue. Bueno, empezaron a aparecer algunos estudios, se le pudo hacer inicialmente una ecografía abdominal que mostró que la paciente no solo tenía compromiso renal, sino que también tenía compromiso hepático importante, que tenía una esplenomegalia importante, que los riñones eran disminuidos de tamaños y que tenían varios quistes corticales, ¿sí? Y que eran riñones chiquitos. Eso solo ya uno lo hace pensar
en 2 o 3 cosas. Lo primero que hace pensar es que estamos hablando de una patología crónica, porque los riñones son pequeños, ¿sí? La segunda cosa es que estamos hablando de probablemente alguna enfermedad más de tipo sistémico, porque no es el riñón el único órgano que está comprometido, también tiene y tenía muy comprometido el hígado. Y por otro lado nos habla de una patología que compromete la presencia de quistes a nivel renal. Entonces, uno lo primero que pensaría es, uy, tiene una poliquistosis. Lo que pasa es que las enfermedades poliquísticas clásicas, ya sea la del adulto o la pediátrica, se caracterizan por riñones muy aumentados de tamaño, con la presencia de quistes grandes o a veces con quistes muy chiquititos que no se logran incluso ver por ecografía y sí se ven por tomografía. Pero la característica es que los riñones son de tamaño muy aumentado, incluso muchas veces se palpan. Entonces, eso iba en contra. Entonces, acá uno estaba más pensando en alguna enfermedad que involucre la presencia de quistes, pero no en las características, enfermedades poliquísticas, ya sea la 1 o la 2, que es la del adulto o la de la infancia, que son las enfermedades quísticas más frecuentes, porque en realidad los riñones eran pequeños. La que sigue. Bueno, obviamente que se hicieron todos estos estudios, se descartó la presencia de enfermedad inmunológica, se descartó la presencia de microangiopatía trombótica. Si bien el complemento inicialmente era bajo, después se normalizó espontáneamente. Todos los anticuerpos fueron negativos, los autoanticuerpos que se buscaron, y la gente de hígado, junto con nosotros, estuvimos evaluando a la paciente, ellos hacen una biopsia hepática, obviamente después lo van a comentar ellos, y aparece esta fibrosis hepática que acompaña esta situación de la insuficiencia renal, y en la médula, la gente de hematología evalúa la médula y tampoco se encuentra ninguna patología primaria hematológica, sino que se observan cambios reactivos. La que sigue. Entonces, en definitiva, estamos pensando en una paciente que tiene una enfermedad renal crónica en estadio 5. Esto es un clearance menor de 10 y una paciente que está ingresando en su etapa terminal de la enfermedad renal, con un compromiso hepático crónico asociado a una fibrosis hepática y con la presencia de hiperesplenismo, que por ahí pensábamos podía explicar parte del compromiso hematológico, es decir, la leucopenia, la anemia y la plaquetopenia, aunque también obviamente en la anemia participa la enfermedad renal crónica con el déficit de eritropoyetina. La paciente además estaba severamente hipertensa, esta hipertensión también seguramente era de larga data, porque la paciente presentaba hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo y un hiperparatiroidismo secundario. Entonces, todas efectos secundarios del fallo renal crónico. La presencia del hiperparatiroidismo severo, de la hipertensión severa, de la anemia severa, de la alteración de la nutrición, todo un compromiso sistémico importante que seguramente era de larga data. La próxima. Bueno, entonces, ¿qué opciones terapéuticas teníamos? Claramente la paciente tenía indicación de iniciar terapia de reemplazo renal. La manera de hacer esto más rápidamente es la hemodiálisis, que fue lo que se hizo. Se colocó un catéter central, yugular, y se inició terapia dialítica con hemodiálisis porque es la manera de hacer las cosas más rápido. Pero obviamente también se hace muy rápido, es muy eficiente el tratamiento, pero los pacientes que se dializan rápidamente cuando vienen de una situación crónica de larga data tienen riesgo de hacer lo que se llama síndrome de desequilibrio osmolar, es decir, presentar trastornos neurológicos como cefalea, convulsiones, desorientación, secundarios a una corrección muy rápida de todo su medio interno y una bajada abrupta de la uremia. Entonces, uno tiene que dializar estos pacientes con una diálisis lo menos eficiente posible. Por eso se empieza con diálisis cortitas, con flujos de sangre y de dializante bajo, que aunque no logremos bajar, o sea, claramente esa urea de 400 y pico no podía bajar a 100 en una diálisis porque eso iba a generar todo este trastorno. Entonces hay que hacerlo despacio, en diálisis cortas, secuenciales, a veces diarias, y también lo que usamos para prevenir ese tipo de problemas es el uso de manitol, que es un osmol no medido,
que se utiliza transitoriamente en las primeras 3 sesiones para evitar este síndrome. Por eso a veces van a ver que cuando iniciamos tratamiento de pacientes crónicos, le vamos a indicar que nos manden a la unidad de diálisis mannitol. ¿Qué uno hubiese hecho con este paciente si no hubiese tenido la diálisis a mano en el primer lugar donde llegó? Bueno, claramente lo único que estaba en un nivel crítico era el calcio, ¿sí? Pero era una paciente crónica que venía en esta situación en forma en larga data. Entonces, en general, uno prefiere no corregir esos trastornos en forma brusca, salvo que el paciente tenga síntomas de hipocalcemia clínicos o a nivel del electrocardiograma, porque a veces las correcciones rápidas alteran otros electrolitos y pueden ser contraproducentes. Entonces, siempre conviene en estos pacientes que vienen crónicamente enfermos corregir las cosas despacio y a veces por vía oral, es preferible, para evitar que el tratamiento empeore la situación clínica del paciente. La otra cosa que la paciente tenía es que estaba con una hipervolemia muy importante, que no parecía, porque estaba tan emaciada y con tanta pérdida de peso, que la verdad que uno la veía y tampoco parecía que estuviese demasiado hipervolémica porque no tenía tanto edema. Sin embargo, la paciente tenía casi 10 kilos por encima de su peso seco. Inicialmente uno no sabe cuál es el peso seco del paciente. Sabe que tenía un ecocardio con hipertrofia y dilatación, una placa de tórax con un corazón aumentado de tamaño y estaba muy hipertensa. Pero obviamente que no le podemos sacar de golpe todo ese líquido de su cuerpo. Entonces hay un límite que es más, no se recomienda bajar más del 5% del peso corporal del paciente por sesión, lo que equivale a decir más o menos 10 mililitros kilo por hora de sesión, y va a ser una sesión corta, o sea que esta paciente, más allá de 300 o 500 mililitros en su primera diálisis no le íbamos a poder sacar. Teníamos que evaluar la tolerancia clínica, la presión arterial y si realmente tenía diuresis residual. La familia no tenía registrado que la paciente había dejado de orinar y cuando medimos la diuresis no llegaba a 300 o 400 mililitros por día. Esa sobrecarga de volumen crónica no se puede resolver de un día para el otro y lo que uno debe hacer es hacerlo en forma secuencial, dializándola todos los días y despacio tratar de llevarla a su peso seco y obviamente manejando la presión arterial que tampoco se puede bajar abruptamente. En definitiva, todo esto es para decir, los pacientes crónicos están en un equilibrio débil y lábil que si uno trata de corregirlos abruptamente en 24 o 48 horas, a veces el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, todo esto hay que corregirlo en forma lenta y monitorizada, obviamente. La presión arterial requirió 4 drogas antihipertensivas para controlarse y la sobrecarga hídrica requirió un descenso de peso de entre 8 a 10 kilos desde el ingreso, desde que se pudo pesar, porque tampoco se pudo pesar bien desde el ingreso. La que sigue. ¿Qué pensamos nosotros como diagnóstico y cuál es el pronóstico de esta chica? Lo que se planteó como diagnóstico presuntivo por frecuencia y por las características clínicas es, como decían los pediatras, dentro del grupo de las enfermedades que se llaman nefronoptisis, que en realidad son enfermedades asociadas son enfermedades genéticas, hereditarias, autosómicas recesivas, es decir, que cada chico necesita 2 variantes patogénicas que uno hereda de cada uno de sus progenitores, y donde se alteran una serie de proteínas que forman o participan del desarrollo de las cilias. Y esas proteínas que se alteran, en definitiva, lo que generan es que las células, cuando se multiplican, no siguen un eje normal, sino que se altera el eje de la división celular y en lugar de formarse la forma cónica alargada de una cilia, se forman quistes. Estas enfermedades son bastante frecuentes, son una de las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica genética en los chicos y en los adolescentes. Hay muchos genes involucrados y por lo tanto hay muchos tipos diferentes de nefronoptisis.
La mayoría se manifiestan como poliuria, polidipsia, alteraciones de la concentración urinaria o enuresis, es decir, que son oligosintomáticas. Es característico de esta enfermedad que chicos que son sanos, un buen día hacen un vómito, una diarrea, alguna situación por los cuales los papás los encuentran que están peor, que no se sienten bien, los llevan a una guardia y en esa guardia les hacen un laboratorio y aparece el fallo renal. Obviamente que no 25 de creatinina y 400 de urea, pero la mayoría de estos pacientes ingresan así, el riñón no duele, el riñón no sangra, entonces no da síntomas. Y si uno interroga, lo único que a veces los papás dicen es que son chicos que toman mucho líquido, que hacen mucho pis y algunos eran enuréticos de larga data. Hay un grupo pequeño de pacientes, un 20%, que tiene enfermedades extrarrenales. La próxima, lo más frecuente es que tengan alguna alteración en los ojos, en el sistema nervioso central, en el hígado, como es el caso de esta paciente que tiene la fibrosis hepática, algunas displasias esqueléticas o algunos trastornos cardiovasculares como el situs inversus. Y cada una de esas alteraciones forma un síndrome con un nombre y un apellido. Pero todo este grupo de enfermedades tiene, si bien son distintas proteínas que se alteran en distintos genes, pero básicamente la patología es de la cilia. La próxima, yo acá les puse algunas fotos, algunas son de pacientes nuestros, por ejemplo, hay una paciente con un situs inversus que tiene el corazón dado vuelta, hay otra paciente con una placa de tórax que tiene toda una alteración esquelética con una malformación como en campana del tórax restrictivo, hay una foto de la retina con retinitis pigmentosa y lo que se llama la foto de la resonancia es de un libro, porque justo los pacientes que tenemos no tienen hechos estudios acá en el hospital, pero esa forma de muela que se describe del síndrome de Joubert. Son todas patologías relativamente frecuentes y hay un montón de pacientes que se internan en este hospital nuestro, que se trasplantaron, que tienen alguna de estas enfermedades que se llaman ciliopatía con asociaciones extrarrenales. Y en general, el flujograma que se ve abajo es que, digamos, lo más frecuente es la nefronoptisis juvenil, que debuta alrededor de los 13 años, que es lo que tuvo esta chica. Pero hay un grupo que debuta muy chiquititos, sobre todo los que tienen trastornos asociados a las malformaciones esqueléticas y los que se asocian a el situs inversus, que esa se suele dar en chicos mucho más chiquititos, y también hay formas que debutan más en la adolescencia, alrededor de los 18 o 20 años, y más raro en adultos jóvenes y adultos mayores. Lo más frecuente es la nefronoptisis juvenil, que debuta alrededor de los 13 años, que es cuando se encuentra la patología. Quizás son chicos que de chiquitos lo único que tienen es la poliuria y la enuresis. Y cuando uno a veces hace la ecografía, detecta algún pequeño quistecito. Los quistes generalmente son medulares. Esta paciente tenía quistes corticales. Eso no suele ser tan frecuente. Habitualmente los quistecitos son pequeños y a nivel de la médula renal. Y la última diapositiva, esta paciente va a ir a un trasplante combinado hepato-renal. ¿Por qué? Bueno, este tipo de trasplante, que obviamente tiene mayor complejidad y tiene mayor riesgo de complicaciones, solo se utiliza en determinados pacientes muy elegidos, porque obviamente hay que convencer al ICUCAI de que nos dé 2 órganos del mismo donante para un paciente. Y son determinadas indicaciones muy precisas. Son algunas enfermedades metabólicas que comprometen el hígado, como la hiperoxaluria primaria y la acidosis metilmalónica. Acá el hígado está sano, o sea, no tiene ningún tipo de patología, ni de hipereplenismo, ni de hipertensión portal, ni de trastorno de la síntesis, pero son patologías que tienen una alteración metabólica a nivel hepático, que si uno no trasplanta el hígado, la enfermedad se repite en el resto de los órganos, sobre todo a nivel renal. Entonces, si no se hace un doble trasplante, se hace el trasplante renal y al poco tiempo la patología se vuelve a presentar. Entonces, por eso se hace un doble trasplante. Después están las enfermedades que comprometen al hígado y al riñón por separado,
pero que en determinados pacientes se asocian, como por ejemplo algunos tipos de poliquistosis autosómica recesiva, las nefronoptisis y el síndrome de Alagille. No todos los síndromes de Alagille, no todas las poliquistosis autosómicas recesivas y no todas las nefronoptisis van a doble trasplante. Solo aquellas que tienen un daño hepático importante y un daño renal importante, que para nosotros es un clearance menor de 30 mililitros minuto. Y creo que esta es la última. Buenísimo, Paula, muchísimas gracias por el aporte y la presentación. Y ahora damos la palabra a Victoria Fernández de Cuevas de Patología Pediátrica para seguir con la presentación. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días a todos y vamos a seguir un poquitito ahora con la parte hepatológica de nuestra paciente. Bueno, un poco que la fibrosis hepática congénita, como ya dijo Paula recién, es una enfermedad hereditaria que es autosómica recesiva. Dentro de lo que es el hígado es una de las ciliopatías más frecuentes. Y como bien dijimos, la cilia afecta, digamos, en el hígado y el colangiocito, y esto a nivel de la embriogénesis lo que hace es una remodelación incompleta de la placa ductal y produce una cilia patológica. Y esto mismo ocurre a nivel de los túbulos renales. Tiene una prevalencia de 1 a 10.000 a 1 a 20.000 nacidos vivos, y tiene como una de las características principales es que tiene conductos biliares dilatados, comunicados con el árbol biliar, y espacios porta fibróticos y alargados, y eso conlleva que una de las complicaciones más importantes que tenga esta patología es la hipertensión portal. De hecho, es una patología que si uno ve los laboratorios, el hepatograma va a estar dentro de los parámetros normales, con parámetros de síntesis normales, pero la hipertensión portal principalmente es la principal complicación. Sí, la tenemos. No, no importa. Bueno, se presenta principalmente en la adolescencia, pero esto puede variar. Nosotros tenemos pacientes muy chicos que se han trasplantado, de hecho, por fibrosis hepática congénita, y pacientes que se hace el diagnóstico en la adultez. Hay principalmente 3 patrones de clínica de presentación. El primero es la hipertensión portal con esplenomegalia, plaquetopenia, sangrado. De hecho, se considera que el 90% de los pacientes que tienen esta patología en algún momento de su vida van a presentar una hemorragia digestiva. Están otros que generan, por estas dilataciones de la vía biliar, generan colangitis recurrentes, que no fue el caso puntual de nuestra paciente. Y después tenemos el patrón mixto. Hay mayor riesgo a desarrollar el hepatocarcinoma y el colangiocarcinoma. Y bueno, ya esto que hablaba Paula anteriormente, que es una enfermedad que se asocia con enfermedades renales como la poliquistosis renal y la nefronoptisis. La siguiente. Muy bien. En este cuadro un poco lo que estuvimos viendo de las manifestaciones clínicas, los estudios diagnósticos y la biopsia. En cuanto a la clínica, son pacientes que muchas veces tienen estigmas, digamos, de hipertensión portal, pero hay una cosa que es muy característica al examen físico, y es que presentan una hepatomegalia a predominio del lóbulo caudado, ¿sí? Entonces, uno por ahí, si palpa a nivel del reborde costal, no va a palpar un hígado, y va a palpar un hígado muy en línea media, ¿sí? Subesternal, ahí va a palpar una hepatomegalia bien manifiesta. Se asocia con esplenomegalia secundaria a su hipertensión portal, y en el laboratorio podemos ver estas bicitopenias o tricitopenias y antecedentes de los cuadros de colangitis. Cuando vamos a los estudios diagnósticos, tenemos el Doppler hepático, que es bastante sencillo y que nos brinda mucha información. Nosotros muchas veces nos llegan muchos pacientes con fibrosis hepática que ya pasa, que lo primero que tienen es la PAMO, y que con una PAMO normal ahí piensan que puede llegar a ser otra cosa.
Y la realidad es que a veces con el Doppler uno ya puede evaluar que este paciente tiene signos de hipertensión portal, lo mismo con la ecografía, con ya saber que tiene un hígado que puede llegar a estar aumentado de tamaño, un vaso aumentado de tamaño y demás, ya no son parámetros de que algo en el hígado puede estar ocurriendo. Y en el Doppler nos permite ver los Junts, que muchas veces los pacientes, porque esta hipertensión portal tan severa hace que busquen Junts espontáneos, que los más frecuentes son los esclenorrenales, y esta patología también se asocia con malformaciones portales y muchas veces con trombosis de la misma. Las lesiones biliares, como dijimos anteriormente, pueden tener como estas manifestaciones quísticas de la vía biliar intrahepática. Y una cosa que es muy importante, porque bueno, en este paciente como que presentó el riñón, presentó el hígado y presentó todo, pero muchas veces o vienen solo por el riñón o vienen solo por el hígado. Y en aquellos pacientes que tenemos, siempre estudiar el riñón, siempre pedir la ecografía renal, ver cómo están los riñones y hacer eventualmente la valoración por nefro. La biopsia es lo que nos permite dar el diagnóstico, si en que vamos a ver extensa fibrosis hepática a predominio portal, y el incremento sí, del número de las estructuras biliares, de las dilataciones biliares. Como bien tenemos en nuestra paciente, el diagnóstico de la fibrosis hepática se hizo por la histología, por la anatomía patológica, y eso nos ayudó en parte también a entender un poco todo más allá de lo renal, todo lo que le estaba pasando al hígado. Yo traje este artículo que quería compartir con ustedes, que se publicó en el 2020 en el International Transplant, que se hizo una actualización de la actualización del 2020 y se evaluaron todos los pacientes que habían sido trasplantados en Estados Unidos por el registro de receptores de trasplante desde el 2002 al 2018, o sea que tiene 16 años. Obviamente que es un estudio retrospectivo y eso, bueno, conlleva algunos sesgos y dificultades, digamos, en el estudio. Se incluyeron 197 pacientes y se dividieron en dos grupos: aquellos que habían tenido un trasplante hepatorrenal simultáneo, que fueron 97 pacientes, y 110 pacientes habían tenido un trasplante hepático aislado. El objetivo del estudio fue evaluar las características demográficas y clínicas y el resultado del follow-up a 5 años del seguimiento post-trasplante en ambos grupos. Acá en este cuadro podemos observar en la parte de, no sé si se ve el puntero, lo que yo señalo, pero bueno, sino arriba en lo amarillo son aquellos pacientes que fueron a trasplante aislado, ¿sí? De ellos, 6 pacientes posteriormente tuvieron un trasplante de riñón y 80 pacientes, casi la mayoría de los pacientes, no estaban ni enlistados ni tenían ningún factor renal. 59 pacientes fueron a un trasplante simultáneo hepatointestinal y 48 pacientes habían tenido un trasplante renal previo y posteriormente requirieron o un trasplante hepático aislado o un retrasplante con un retrasplante hepatorrenal. O sea, en el segundo retrasplante se hizo trasplante en bloque. La siguiente. Bueno, en este cuadro están algunas de las variables que se analizaron y podemos ver que, bueno, que la bilirrubina y la creatinina fueron dos de los parámetros con diferencia significativa en ambos grupos, en el que fue trasplante en bloque y trasplante aislado. Y sí, los pacientes que tenían, si bien no fue significativa, tiene una P bastante importante de 0.002, que tuvieron más tiempo en lista de espera aquellos pacientes para trasplante en bloque que para trasplante hepático aislado. La siguiente. Bueno,
Acá también podemos ver que la presencia de aquellos pacientes que ya requerían diálisis previo al trasplante era una P significativa. Siguiente. Este trabajo se hizo en los 197 pacientes, fue entre pediátricos y adultos. Acá en este cuadro podemos ver la diferencia entre los pacientes pediátricos y los adultos, y vemos que tiene casi 98 pacientes casi, que es la M pediátrica, ¿sí? Y vemos que tanto en adultos como en pediátricos el antecedente de ya la diálisis era un factor que se manifestaba como una diferencia en ambos grupos. La siguiente. Se evaluó uno de los objetivos que tenía el trabajo, era evaluar los parámetros, los resultados del injerto, digamos, y de la sobrevida al año y a los 5 años. Y en este cuadro podemos ver que cuando uno realiza un trasplante, acá yo voy a necesitar que alguno me marque porque vemos las dos líneas de arriba, ¿sí? La que es totalmente derecha y la que es punteada más larga. Una es el trasplante en simultáneo y la otra es aquellos pacientes que primero se trasplantaron el hígado y en un segundo tiempo se trasplantaron el riñón. En cambio, la última, la que es la punteada larga, es aquellos que se trasplantaron se trasplantaron primero el riñón y posteriormente el hígado o el trasplante en bloque. Y esto quiere decir de que lo traje más que nada para mostrarles que, si bien, como dijo Paula, son escasas las indicaciones en que uno tiene que hacer un trasplante en bloque, nuestra paciente tiene signos de hipertensión portal severo, con una plaquetopenia que de hecho maneja en 22, 24.000 plaquetas, tiene una leucopenia severa y una anemia, que eso puede llegar a también verse por la afección renal. No tiene varices esofágicas porque tiene un shunt espontáneo, pero ya tiene un hígado pequeño con un vaso muy grande, tiene un vaso muy grande con un hígado heterogéneo, perdón, y eso hace que sea la indicación, digamos, del trasplante en bloque. Si uno plantearía el trasplante renal y a futuro diferido un trasplante hepático, vemos que la sobrevida, digamos, del injerto renal es menor porque el hígado le confiere una inmunidad, digamos, al hacerse el trasplante en bloque. Así que por eso quería traer este trabajo y algunos tips chiquitos para llevar a casa, que la fibrosis hepática congénita se presenta con hipertensión portal severa, con hepatomegalia, predominio del caudado, la esplenomegalia, la tricitopenia. Cuando uno tiene una tricitopenia está bien pensar en algo oncológico, digamos, pero a veces hay otras causas que con una ecografía o un ecodoppler uno puede tener otros diagnósticos alternativos con un estudio no invasivo, ¿sí? Siempre que tenemos esta sospecha, solicitar la ecografía renal en toda fibrosis hepática congénita y recordar que es una patología que tiene la síntesis hepática conservada, ¿sí? Entonces no esperemos que estos tengan una síntesis alterada porque no la van a presentar, ¿sí? Muy bien, creo que esa es la última. Y muchísimas gracias por tu aporte y la presentación. Y bueno, alguien del servicio de hematología, no sé si está la doctora Diana Altuna o Floppy, para hacer un comentario también del... Estoy yo, me parece que las chicas dijeron ya de todo. Si alguien tiene alguna duda, escucho preguntas. Murieron.
Están pensando acá con el aula preguntas, no sé si también hay Nosotros hicimos conectados. pensamos, porque uno piensa siempre de todo, supe TT, hablamos con Paula, no tenía signos de microangiopatía trombótica en el frotis de sangre periférica, pero uno siempre piensa todo y lo que puede descartar, más si es sencillo como hemograma, plaquetas, ret y frotis, no cuesta nada. Y después ansiosos porque la biopsia que se había hecho en el otro lugar tardaba una eternidad. Hicimos la nuestra pensando que el hiperesplenismo justificaba la pancitopenia, que siempre es más notoria en las plaquetas y en los glóbulos rojos, pero la hicimos y el resultado fue compatible con eso, así que misión cumplida nuestra de descartar que no hubiera más problemas que los que la chica ya tenía. Buenísimo, muchas gracias. Y no sé si en general para cualquiera de los especialistas o del caso, si hay alguna otra duda, pregunta o comentario para hacer. Floppy, yo creo que buscaban el cáncer porque la chica tenía un aspecto tremendo, pobrecita. Era tan terrible cómo estaba emaciada y lo mal que se la veía, que creo que todo el mundo entró caminando y pensó que tenía algo oncológico. Pero bueno, nada, lo que pasa es que la chica estaba en muy mal estado general y llegó muy tarde. Eso me parece que... Por eso te hincharon tanto con el patológico. No, pero viste que estamos acostumbrados a que acá en el minuto en que entró la biopsia de cualquier cosa, estamos cualquiera de nosotros atrás de los resultados y en una semana, como mucho, 10 días, nosotros tenemos resultados. Bueno, había que descartarla para moverse hacia adelante con otras cosas. Sí. Bárbaro, ahí También ese resultado fue como una, porque cuando Está nos vimos, muteada, no, ahí sí, ¿no se escucha? no te oímos. Sí, yo te escucho, se sí, escucha. acá te Sí se escucha. escuchamos. Tibania Ah, está Esto sorda. también no, levantó que la lo que mano. digo es que cuando tuvimos el resultado de la plasia, no nos pegaba a nefro y a nosotros decíamos que tiene esto que ver. Así que cuando la punzaron en el otro centro, siempre dijimos, bueno, esperemos la biopsia para ver por qué tiene esta trisitopenia tan marcada, y cuando nos vino lo de la plasia, ahí bueno, aparte tardó un mes el resultado de esa médula en estar, así que Ahí Petro está con ahí estoy la viendo mano arriba, no una- sé si querías hacer un comentario o una pregunta. No, quiero hacerle una pregunta a Paula. Hola, ¿cómo están? En caso, bueno, bien presentado también. Respecto de, el hiperpara secundario que tiene y en el contexto de además de esta ciliopatía, ¿le hiciste alguna imagen del sistema nervioso central? ¿O tiene hecha un tomo, por ejemplo, ver calcificaciones en el sistema nervioso central por esta fosfatemia tan alta y que seguramente es de mucha evolución y además No, estas cosas de la creo que ciliopatía que vos decís? la verdad es que no tiene hecho una imagen en sistema nervioso central porque por suerte la chica no tuvo ningún síntoma más allá de estar, obviamente, con 450 de urea, está un poco bradipsíquica, pero después de que dializó, la verdad es que la chica se despertó. Pero nunca presentó convulsiones, a pesar de la hipertensión que tenía, no hizo PRES, así que creo que no tiene imagen en sistema nervioso central. Tenía un hiperpara importante con 900 de PTH, con una vitamina D sorprendentemente no tan baja, pero que con el calcitriol actualmente tiene 130, o sea que dentro de todo se pudo controlar fácilmente. Así que no sé, por ahí tiene alguna imagen de calcificación en Sí. algún lado. En el ecocardio y en la placa de tórax, por lo menos no se ven calcificaciones cardíacas, que podría ser también. Y me perdí en la presentación inicial, pero el crecimiento de la chica y la pubertad, ¿cómo es al día de hoy? Era un adolescente, no Está en entiendo. percentilo, tiene 13 años, mide 1,45 m, creo 47, y está en percentilo 25 de talla, así que esa parte dentro de todo, lo que Menstrua, no menstrua, desarrollo puberal. sí, probablemente la chica, lo que habitualmente sucede es que por ahí ella venía con una insuficiencia renal no tan grave, quizás con un clearance de 30 o 20, 25, y a lo mejor hizo el desarrollo puberal en estos últimos años, 2 años, y a lo mejor todo esto empeoró mucho y quizás no tenga tanto tiempo de evolución, quizás sí 1 año
8 meses, pero quizás en la última parte siempre se acelera mucho la curva de caída digamos, la caída de filtrado es mucho más brusca al final, y por ahí esto sí tiene mucha evolución claramente, pero por ahí en la parte peor no fue tanta, ¿no? De tanto tiempo. Lo que no sé, pero la verdad es que no lo sé, y habría que, a lo mejor alguna de las chicas que está escuchando lo preguntó, no sé si no tuvo si tenía trastornos menstruales o menstruaba regularmente, porque estas chicas habitualmente están en amenorrea muchas veces. O Acá con la, o con la comenta que plaquetopenia tenía por un ahí. Tanner 2 y que no había presentado menarca. Y hay en el chat otras preguntas, si hay formas de confirmar el hiperesplenismo, cuál es la vida media de esta paciente y cómo es la biopsia de médula en el hiperesplenismo que pregunta. La pregunta es mía, perdón, no la vida media de la paciente, digo, el punto de partida podría haber sido la pancitopenia y ahí entrar, como en el otro centro, entrar por el estudio hematológico. Pero si uno tiene sospecha al palpar el vaso y un hígado con lóbulo izquierdo grande, de que la sospecha es hipertensión portal con hiperesplenismo, si hay marcadores serológicos, vida media de elementos de la sangre, o cuál es la característica, si hay características especiales de la médula ósea en hiperesplenismo, pues podría haber sido el punto de partida del estudio en esta chica. Uno puede tener un laboratorio con signos de hemólisis, con bilirrubina alta, con reticulocitos aumentados. Hemos tenido pacientes así, ¿te acordás, Vicky? Y que te mandamos esto, anemia hemolítica, esplenomegalia. Nosotros le pedimos el Doppler y el paciente tiene hipertensión portal y se diagnostica a partir de una patología hepática. Por ahí cuando se confunde cuando hay hemólisis, ¿no? Atrapamiento esplénico como hay en el hiperesplenismo y el paciente tiene alguna otra cosa que le causa un freno medular, como sería la insuficiencia renal, uno no ve la reticulocitosis y esto en el hemograma, y entonces es más difícil y uno tiene que llegar a la médula. Entonces, si la sospecha es que la enfermedad no es medular y que tiene hipertensión portal y esplenomegalia y es secundario al hiperesplenismo, es la médula ósea que es normal o hipercelular, esta era normal.